Dígalo con mímica. Bueno, son las 20:06 de Está este mal, domingo. son 04. No importa. La otra vez me cagaste a pedo porque querés que respete ese. No, fucking bueno, reloj. hoy lo dije, no lo respetemos. Es la hora Está mal. 20. Ah, no pasa que vos no habías 5 llegado porque ya minutos. es tarde. Porque me encanta llegar tarde. Porro. Y bueno, siendo las 20 y lo que ustedes 05. quieran, en este Dígalo con Mímica, en un esfuerzo de producción, una vez más, logramos traer estrellas a nuestro programa. ¿Qué habrá hecho Gracias. la producción? Gracias, ¿Qué habrá chicos, hecho la gracias. producción para lograr Me esto? encantaría Se conocer prostituye la producción. los secretos de la producción para conseguir estas notas. Así que tenemos en línea al señor Luciano Banchero. ¿Cómo estás, Luciano? ¿Cómo les va? No hace falta, siéntense. El esfuerzo fue enorme, ¿eh? Estamos negociando esto hace meses, en Hace realidad. meses, ¿no? La pregunta es qué tipo de favor van a estar cumpliendo. No, todo eso está en manos de mis abogados. Qué a bien, esta altura, muy bien. así que- Muy bien, me gusta, para que nadie se entere, claro. Los que tienen colgados. Que quede todo solapado. Exactamente, que quede todo solapado. Bueno, Luciano, muchas gracias por atendernos. Sabemos que vos trabajás todo el tiempo, domingos, 24 horas. Que te das un tiempo para nosotros es muy importante. Así que bueno, contanos un poco de qué se trata esto de Posta.fm. Posta.fm es, bueno, empecemos por decir que es una plataforma de podcast y probablemente haya gente que no sabe qué es un podcast. No sé cuántos de ustedes ahí en la mesa, me imagino que hay una mesa, escuchan. escuchan no, podcast. Estamos sentados sobre cajones de leche. Me ha pasado. ¿Escuchan podcast ustedes? ¿Cómo? Sí, Y escuchan podcast. yo creo que soy el único de la mesa que escucha podcast. No. ¿qué te va? No nos ¿Qué haces el subestimes. podcastero? Yo soy un podcastero, ¿qué te pasa? Boludo, ¿qué te haces el del futuro? El pastelero, eso. Bueno, contanos qué es un podcast. Un podcast es, a ver, en palabras simples, vieron que ahora con Netflix pueden elegir qué película ver cuando quieran verla, o serie, lo mismo. Con Spotify y otros servicios de música pasa lo mismo. Antes te tenías que bajar un disco, o ni hablar de cuando tenías que grabar una canción que te gustaba de la radio, ¿no? Te salía el FM. Claro, acá lo que hace el podcast es de alguna manera aplicar ese concepto, lo que llamamos on demand, el consumo cuando quieras, donde Claro, quieras, personalizado. Sí, a con tiempo claro, corto. con el dispositivo que quieras, a la radio. No es exactamente la radio, pero vendría a aplicar un concepto similar a los formatos radiales. Esto no significa que agarramos los programas de radio que hay y los subimos a nuestra página para que la gente después los consuma, sino que nosotros producimos programas en este formato, armados específicamente para esto. Y después los pueden consumir en la página de Posta, que es posta.fm, y en las hermosas aplicaciones que hemos desarrollado. Claro, porque una de las cualidades del podcast en sí es que es atemporal, que vos lo podés escuchar en cualquier momento, cuando quieras, y no hace a diferencia capaz de un programa de radio que trabaja más con la actualidad. Claro, tal cual, viste que está, bueno, acá por suerte, a mí me encanta la radio, de hecho laburo en radio también, pero viste que está muy arraigada la cultura radial, eso de vas a comprar algo al kiosco y están escuchando la radio, vas al supermercado, están escuchando la radio, vas a una oficina, están escuchando la radio, pero viste que está como medio de fondo, por eso dicen que la radio es compañera, es amiga de los solitarios y demás. Acá el concepto es distinto, el hecho de ponerte a streamear o bajarte algo para escucharlo requiere de una escucha un poco más activa y que no sé si aplica tanto a la oficina y demás, sino que vemos que hay mucha gente que lo escucha cuando está en movimiento, qué sé yo, si van al gimnasio, si salen a correr. Yo escucho mucho cuando estoy lavando los platos. Bueno, justo ahí no estoy en movimiento, ¿no? Pero es como el momento en el que a mí me gusta escuchar. Así que sí, es eso, escucharlo como quieras. Podés escuchar todos los capítulos juntos o podés escucharlo a medida que van saliendo. Nadie te dice cómo lo tenés que hacer, no hay una grilla de programación, la idea es que te lo armes vos. Igualmente ustedes tienen una fecha y un horario, no siempre, claro, que van respetando. Todos los domingos a tal hora se sube un nuevo podcast de, no sé, por ejemplo, Clapausius, que es uno. Eso es deliberado, pero en realidad es más que nada está pensado para generar un hábito. Nosotros nos gusta que más allá de que después lo escuchen cuando tengan ganas,
sepan que los lunes sale uno, los martes sale otro, los miércoles, jueves, viernes, y que todos los días entras en Posta y podés encontrarte con algo nuevo. Eso va generando como el hábito en la gente, que es un hábito muy específico, el de escuchar podcast, que si bien el formato existe hace casi 10 años, acá no estuvo del todo explorado. ¿Viste? Hay ejemplos de podcast muy buenos, pero la verdad es que no sé cuánta gente había escuchando podcast hasta o incluso haciendo podcast hasta, qué sé yo, el año pasado cuando se empezó a consumir un poco más. ¿Qué duración tienen en promedio los podcasts de Posta FM? Es variada, nosotros hacemos cosas tenés de 15 minutos, tenés de media hora, tenés de una hora, tratamos de que no duren más de una hora, aunque a veces algunos se nos van de las manos, pero la idea es que haya para todo tipo de tiempo, ¿no? Decís, bueno, tengo 15 minutos, ¿qué escucho? Y agarrás un capítulo, qué sé yo, de las canciones, que es un podcast de música, o de Querida Rosalba, que es un podcast de consejos para la vida, y si tenés un rato más, puedes escuchar Gordo Podcast, que generalmente es de los más largos, o Sidra Caliente, y ahí, qué sé yo, tenés 40 minutos, una hora, y tratamos de que no se pase de eso. Luciano, y tengo una consulta. ¿A vos qué es lo que te parece que cambió, digamos, a nivel social, que hizo que de golpe ahora el podcast se convierta en un formato que se empieza a escuchar mucho más acá en la Argentina? También sé que en Estados Unidos empezó a explotar mucho más en el último tiempo. Yo me acuerdo, yo grababa podcast hace, no sé, unos 5 años, por ejemplo, y lo grababa y la verdad que sí, es verdad, no tenía una pretensión, mismo no lo producía de la manera que hoy en día estoy intentando hacer un podcast y lo produzco. ¿Qué es lo que cambió? ¿Hubo algo en cuanto al consumo? Digo, ¿qué es lo que a vos te da esa sensación que te dio también lugar a decir, bueno, capaz que hay lugar para hacer Posta.fm? Es que cambió la visión, me parece, cambió el contexto para el oyente y para el que lo produce. Por el lado del que lo produce, como vos decís, lleva a que haya una pretensión más grande, ¿no? Hacer un podcast para tus 5, 10 o no sé, o 20 amigos, sino para que lo escuche más gente. Si vos haces algo pensando que lo escuchen 10 personas, lo van a escuchar 10 personas. Pero si lo haces pensando en que lo escuchen, qué sé yo, no sé, 10.000, probablemente te vaya mejor, o que sea lo más amplio posible. En cuanto a qué cambió, me parece que el cambio es por un lado tecnológico, porque ahora tenemos prácticamente todos los que tienen un celular, tienen un smartphone que viene con distintas aplicaciones para escuchar esto, y cada vez hacen más fácil la escucha. Antes tenías que, no sé, bajarte el podcast a tu computadora, enchufar el teléfono y sincronizar los dos aparatos para tenerlo, y eso llevó a la falsa idea de que escuchar podcast es complicado. Por otro lado, las redes son mejores, el Wi-Fi es mejor, el 4G en donde anda relativamente bien, y se supone que va a andar cada vez mejor, así que por el lado tecnológico de la conectividad, las condiciones están dadas para que este tipo de contenido funcionen. Y por el lado cultural, me parece que tiene que ver con que la gente aprendió lo que significa consumir on demand, gracias a Netflix, a Spotify y demás. La cultura de consumo cambió bastante, y está en la cruza de esas dos cosas lo que me parece que genera las condiciones para que este sea el momento en el que el podcast funcione, y es lo que pasó, como decías, en Estados Unidos. Hubo mucha exposición gracias a un podcast que se llama Serial, que es un policial contado en 12 capítulos de audio, de podcast, con una producción tremenda. Sí, tengo entendido que tenía como 12 productores, o sea, que curaban un montón de historias. No, sí. O eso no sé si era American History. No, el que decís es This American Life, esa, que son los productores de Serial. Igual, This American Life es uno de los primeros, que de hecho en realidad es un programa de radio que después se sube el podcast, pero cada vez está más pensado para el consumo vía podcast, más que pensado para el oyente que tal vez lo agarra en la radio. Así que por eso creemos que es el momento para hacer algo como Posta FM, que es la primera vez que se hace. Está todo por hacerse, hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, pero por ahora creo que nos está yendo bien y estamos muy contentos. ¿Tienen algún radioteatro? Radioteatro todavía no, lo que pasa es que requiere de guionistas y productores y actores que lo hacen medio complicado para los niveles de producción que estamos manejando en este momento, pero es una posibilidad. Más que pensar en radioteatro, que es algo que ya está hecho, cosas que estamos pensando sacar antes de fin de año tienen que ver con
con la ruptura de los formatos, que puedas encontrar en un podcast elementos de conversación, elementos de radioteatro, elementos de narrativa y no dejarlo solamente en una posibilidad, sino buscar de qué manera se puede explotar el formato de formas que hasta el momento no se hayan hecho. ¿Posta les está resultando conveniente monetariamente hablando o lo están haciendo a pura pasión? Un poco de las dos cosas, o sea, conveniente no es, porque requiere de una inversión que muchas veces es propia, pero el modelo de negocio que armamos está basado en la venta de publicidad, por más que sea no tradicional. Cuando digo publicidad no tradicional no estoy hablando de PNTs, sino de llevar el producto a marcas que nos parece que pueden estar interesadas o ser afines a nuestras ideas y armar algo para ellos, como es el caso de Tenés que escuchar esto, que es un podcast de música, que bueno, no tampoco quiero chiviar, pero si entran en Posta se van a encontrar que es un podcast que está auspiciado. Y no es una cosa que dice la marca por todos lados, simplemente lo que hicimos fue desarrollar un producto para ellos, y eso obviamente representa un ingreso de dinero para nosotros. Nadie se está haciendo millonario con esto, obviamente, pero la idea es que todos cobren por el trabajo que hacen, y el resto de lo que ingresa y queda se pueda reinvertir en otras cosas. Y Luciano, bueno, ya estamos con Posta FM, vos ya lograste una buena cantidad de programas dentro de Posta FM. ¿Cuál es el próximo paso que te gustaría dar ahora con este proyecto? El próximo paso que me gustaría dar es que mucha más gente que la que está escuchando ahora escuche, y que el podcast se vuelva mainstream. Hay como una idea del podcast como algo nichero o para nerds o para poca gente que siempre estuvo instalada, que a mí me gustaría romper. Yo quiero que la mayor cantidad de gente posible se entere de que esto existe, porque todavía hay una barrera de prejuicio que hay que romper. Yo creo que hay bastante gente que sabe que es un podcast y dice, no, esto no es para mí, y ni siquiera lo probó, y hay mucha gente que todavía no sabe qué es, así que nosotros no estamos lejos de decir, bueno, es hasta acá, y la idea es seguir armando cosas que sean para cada vez más gente, con plataformas que hagan que sea cada vez más fácil y que lleven al podcast a ser cada vez más conocido. Esa es nuestro objetivo principal. Mientras más gente sepa que esto existe, más gente va a escuchar Posta y todos vamos a ser mucho más felices. Me parece muy bien. Y un consejo para alguien que tenga ganas de empezar a trabajar con el formato podcasteril. Como con cualquier otro trabajo, el consejo que le daría es que se lo tome en serio, porque hay mucha gente que lo hace como, bueno, vamos a hacer un podcast, viste, que está bien, pero ahí depende de la ambición que tengas. Si querés que te escuchen, como decía recién, tenés que ponerle ciertos condimentos que hagan que esa escucha valga la pena. Hay cosas técnicas y formales, como que se escuche bien, que uses un buen micrófono, que grabes en un lugar acustizado si no tenés acceso a un estudio de grabación, y bueno, si no podés lograr el mejor sonido posible, por lo menos que lo que decís sea interesante, tenga un aporte, quiera entretener, no hacerlo por solamente hacerlo porque Sí, estás aburrido, no salir sé. de ese formato de charla entre amigos grabada y bueno, y producir un poco. Es que si son amigos que tienen cosas interesantes para decir y son especialistas, está bien. Hablar de qué hicieron el fin de semana y subirlo a internet, me parece que no sé. No va. No va. Yo entiendo eso, viste, cholulaje de los que quieren saber qué estuvieron haciendo los famosos el fin de semana, pero viste, eso creó como una cultura de qué hiciste el fin de semana, que bueno, lamentablemente está bastante instalado, pero bueno, nada, es eso, es tomárselo como un trabajo, ¿verdad? Como si te estuvieran pagando por eso. Si vos querés que te paguen o cobrar o ganar notoriedad o que te escuchen, te lo tenés que tomar como si te estuvieran pagando, como si te estuvieran escuchando, y dar la mejor versión posible de lo que estás haciendo. Exacto. Otra cosa que me parece muy importante y que lo noto en la página de Posta es el diseño. Sí, Sí. Atrae. Si Sí. vos haces cualquier cosa pedorra que no llama la atención,
yo creo Sí, que no te mal. van a escuchar tanto. Tienen Es la- un diseño y increíble, la mucho prolijidad, color, sí. muy prolijo, muy así minimalista, viste, poquitas cosas, está muy bueno. Es ¿Qué que, vas a bueno, diseñar? eso es obra de Bosque, Hola Bosque, que es el estudio de diseñadores con el que yo laburo hace mucho tiempo y cada emprendimiento lo llamo a ellos para que lo diseñen porque me parece que logramos una comunicación entre lo que a mí me gustaría ver y cómo lo entienden, que creo que se ve reflejado ahí, cómo transmiten el espíritu de cada podcast en un logo que es apenas, qué sé yo, una tipografía que ellos crearon a mano y un elemento chiquitito pero muy icónico y los colores y nada, es eso, es tratar de ser atractivos visualmente también porque seguramente antes de ponerse a escuchar alguien lo va a ver y si podemos entrar por los ojos es como media batalla ganada, lo van a querer escuchar. Sí. Y para terminar, cuando estás grabando, ¿no te tienta mucho la muletilla o el crear o terminar un espacio vacío con la temperatura, el día? Claro. Claro, vos siendo de Son radio. De hecho, para mí es como un alivio no tener que decirlo. ¿Ah, sí? Sí, es como que, obviamente cuando estás grabando extrañas el vivo. A mí lo que más me gusta de la radio es que lo que estás diciendo es algo que está escuchando mucha gente en el momento y que lo que decís, por más pequeño que sea, repercute. En el podcast no está esto, pero también tenés que pensar en lo que estás diciendo porque en algún momento alguien lo va a escuchar. Pero sí, para mí no tener que andar recordando qué hora es o si hace frío o calor es un poco liberador. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por darnos esta súper entrevista que nos diste y para informar a la gente de qué se trata este formato. Si quieren saber más sobre Posta FM, se meten en www.posta.fm. Además, hay una aplicación para Android y para iOS, así que se pueden bajar también la aplicación y ahí pueden escuchar todos los podcasts. Yo personalmente soy muy fanático de Alfred Pennyworth, me encanta, y de Odor. Son mis dos favoritos. Así que bueno, denle la oportunidad. La verdad que es un formato muy interesante que está bueno porque te permite escuchar durante un buen rato de algo. Es escuchar a gente especialista hablando un buen rato de algo. No, y es algo diferente, ¿no? Y ya que lo titulan como la radio del futuro, métete en el futuro y empezá a escuchar podcast. Exactamente. Tal cual. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés y por ayudar a difundir esto. De verdad, Aunque sea nuestra competencia, date cuenta que te estamos... No, si estamos todos en lo mismo. Estamos todos en tratar de hacer llegar lo que decimos a nuevos oídos y está buenísimo. Así que gracias por la difusión y los esperamos ahí en Posta. Dígalo con mímica.